pues son temas propiamente para la familia, para fortalecernos, para crecer en el conocimiento de la palabra del Señor, y sabemos, ¿verdad?, que el Señor ha de tocar mentes, corazones también, para ver un fruto en cada uno de nosotros. El tema que voy a compartir con ustedes se llama la familia, superando la muerte y el dolor, ¿verdad? Y esto es a raíz, pues parte propiamente de la pandemia, pero sin duda, a lo largo de nuestra vida experimentamos pérdida, experimentamos dolor, experimentamos sufrimiento, ¿verdad? En un mundo tan diferente a veces en el que se vive, ahí se experimenta un vacío en lo emocional, en lo espiritual. ¿Cuántas personas a partir de la pandemia tuvieron que pasar por procesos sumamente dolorosos, ¿verdad? Y en muchas familias, en muchas madres, en muchos padres, en muchos hijos, hermanos, solo quedaron recuerdos, y a veces podemos ver, ¿no?, cómo las vidas hoy están marcadas por el dolor, por el sufrimiento y por la pérdida. Pero vamos a estudiar, ¿verdad?, qué es lo que la palabra del Señor hoy puede dar a estas vidas, pues a través de nuestras vidas, ¿verdad? Porque si el Señor nos permite pasar muchas veces por determinadas pruebas, por determinadas circunstancias, pues vienes para darnos un ministerio, para darnos a lo mejor una labor y poderla cumplir y poder llevar, ¿verdad? La gran comisión es para todos cuando dice, por tanto, vayan, ¿verdad? Y lleven las buenas nuevas, sabiendo que la palabra del Señor trae poder, ¿verdad? Que en el nombre de Jesús va a haber salvación, va a haber sanidad a esos corazones quebrantados y rotos. Voy a invitarles que podamos inclinar nuestros rostros y vayamos a Dios en oración. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos delante de ti, Señor, rogando la dirección de tu Espíritu Santo, para que abra nuestra mente, nuestro corazón, y Padre, que el mensaje que hemos de recibir pueda efectuar en cada uno de nosotros ese fruto que tú esperas, ese resultado, Señor, esos retos, Padre, que también nos das para poder vivir vidas que te agraden, pero hoy también vidas que sean de instrumento, de bendición, de luz, Señor, aquellas vidas que han sido marcadas por el dolor, por la tristeza, por el resentimiento, por la culpa, Señor. Sabemos que tú a través de tu Espíritu y de tu palabra, Señor, traerás fortaleza, traerás consuelo, traerás salvación y también sanidad, Señor, a esos corazones y a esas mentes, Señor, hoy carentes de tu paz, de tu ayuda, de tu fortaleza. Padre, que la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, en esta tarde se manifieste en mi vida, en la vida de mis hermanos, Señor, y que tu palabra, Señor, no regrese vacía, Señor, que pueda producir ese fruto en cada uno de nosotros y para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Puede pasar la siguiente, por favor, hermana? Podemos ver, hermanos, que en el mundo vamos a experimentar, ¿verdad?, sentimientos de aflicción, de tristeza, tribulación, sufrimiento, enojo, culpa, ira, dolor, tristeza, impotencia y bueno, ¿verdad?, infinidad de emociones, infinidad de sentimientos, pero también, ¿verdad?, así como llegamos un día a este mundo, todos sabemos que también vamos a morir, ¿verdad? Y tarde o temprano vamos a experimentar la muerte. La muerte se dice que es inesperada y es inevitable, ¿cierto? A veces aunque ocultemos la edad, a veces aunque a lo mejor en la salud estemos bien, ¿verdad?, no podemos evitar un día que vamos a morir, ¿verdad? Porque esto lo ha asignado así el Señor. Entonces nadie ha prolongado su vida más tiempo y a veces no sabemos propiamente, ¿no? Podemos ver a veces, aunque la medicina nos dice le quedan tantos días, tantos años, la única voluntad pues es solamente del Señor, y el Señor determina en qué momento llegamos y en qué momento nos vamos, ¿verdad? Y así como lo dijo Job, desnudos salimos, ¿y cómo nos vamos? Desnudos, no nos podemos llevar tampoco absolutamente nada, ¿verdad? Y hablar de la muerte, hermanos, pues a veces es difícil, ¿verdad? Pensemos un poquito, aquellas personas que no conocen de Dios, es un tema que muchos no mencionan por miedo, por temor, por pánico, ¿verdad? A veces dicen, no, ni siquiera lo menciones, porque aún nosotros como creyentes hablar de muerte, para algunos se les llega a complicar, ¿verdad? Puede traer un sentimiento de tristeza por los recuerdos que tenemos, por las experiencias que en su momento hemos pasado. Y si a nosotros a veces como creyentes se nos llega a complicar,
imagínense a una persona que no tiene la esperanza de su salvación, que no sabe a dónde va a ir después de la muerte, que no ha llegado, ¿verdad?, propiamente a los pies de Cristo. Entonces, pues sin duda es algo muy, muy complicado el poder llevarles este mensaje, pero sin duda por eso el Señor nos capacita, nos prepara, ¿verdad?, para nosotros poder compartir pues acerca del mensaje, y nuevamente es una preparación que propiamente a todos nos va a tocar, nadie se va a librar, ¿verdad? La forma, el tiempo, pues solamente Dios lo sabe. Se dice que la muerte, ¿verdad?, se recibe sin planificación. Podemos a la mejor agendar muchas actividades, pero la muerte, hermanos, ¿quién la ha podido planificar? En unos años yo ya voy a estar lista, en unos años, pues no lo sabemos, ¿verdad? No hay edad, no hay estado a veces de salud, ¿no? Mueren los sanos, mueren los enfermos, mueren los niños, mueren los jóvenes, mueren los adultos, los viejitos. Entonces, pues no podemos tener una planificación ante la muerte, ¿sí? Para muchos, pues es también la muerte sin dirección, sin un rumbo consciente por las emociones que en su momento puede traer, ¿no? Esto llega a veces el dolor, el sufrimiento, es tanto, ¿verdad?, que las personas pues dicen es que no voy a poder continuar, siento que me estoy muriendo en vida, pero sin duda, bueno, también el Señor ha prometido fortalecernos y sacar pues de esos momentos complicados. Dice la palabra del Señor en el Salmo 90:10. No sé si lo alcancen a ver, dice: acabamos nuestros años como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, ¿verdad? La palabra de Dios afirma que la vida es como, ¿qué, hermanos? Como un pensamiento, ¿verdad? Lo pensamos y se esfuma, así es la vida, ¿no? Y está determinado hoy, dice 70, 80 años, y así es, ¿no? Hoy se admira la mejor vidas de 90, de 100, pero no somos a lo mejor estas generaciones, son generaciones que tuvieron otra calidad de vida, ¿no? Hoy que una persona llega a los 70, que pase los 80, pues miren, esto nos hace ver que la palabra de Dios no se equivoca, ¿verdad? Y no llegan vigorosos y no llegan con fuerza, sino declara que es cansancio, o sea, es molestia, ¿no? En lo físico, en lo emocional. Entonces, sin duda, tarde o temprano lo declara la palabra del Señor, que todos vamos a morir, ¿verdad? ¿Cuándo? Pues el Señor lo ha determinado. El Señor sabe en qué momento vamos a estar delante de su presencia. La siguiente, tenemos imágenes que nos hacen ver no propiamente cosas relacionadas con la muerte, ¿verdad? Pensando, yo les decía al inicio, en este mundo tan difícil, tan complicado en el que nos enfrentamos, ¿verdad? Vicios, problemas y la violencia, la maldad, tantas situaciones que en su momento podemos vivir aquí en el mundo, es parte, hermanos, también de nuestro vivir, de lo que Dios ha planeado. Dios no planeó este mundo para nosotros, Dios planeó un mundo perfecto, una vida eterna donde nos íbamos a gozar para siempre delante de Él. Pero ¿qué es lo que trajo hoy este mundo? El pecado, ¿verdad? En Génesis 3 nos habla acerca de la desobediencia de Adán y de Eva, y a raíz de esta desobediencia pues se pintó ahora este mundo, y entonces por eso es que hoy estamos destinados a morir, ¿verdad? Físicamente, no así en lo espiritual, cuando recibimos al Señor Jesús, ¿verdad? Nuestro cuerpo se va al polvo de donde fuimos creados, ¿verdad? Pero nuestro espíritu, dice su palabra, que regresa al Señor. Entonces, es el mundo que nos toca enfrentar, pues con sus aflicciones, con sus problemas, con sus crisis, con sus cambios. Es un mundo muy, muy complicado. Pero imagínense enfrentar hoy este mundo y sin una esperanza, y sin una salvación, y sin Dios, pues si ya es complicado y es feo, ¿verdad? Se torna casi imposible. Y esto, hermanos, nos hace pues constantemente vivir, experimentar diferentes pérdidas. La siguiente, hermana. La pérdida es el verse privado de algo a lo que damos valor, o quedarse sin alguien a quien uno ama, ¿verdad? ¿Cuántos hemos experimentado pérdidas? Y pérdida, otra vez, no se refiere solamente a la muerte de un ser querido, de un ser amado, ¿no? Pérdida en el trabajo, ¿verdad? Pérdida a veces en la salud, en los bienes, pérdida a lo mejor en la familia, en los amigos,
como padres, ¿no? Pérdida de hijos, del cónyuge, de muchas, ¿no? A lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, experimentamos diferentes tipos de pérdidas. Y el vivir dentro de una pérdida, hermanos, nos lleva a un proceso de duelo, a un proceso complicado, ¿verdad? Un proceso donde van a haber cambios, donde va a haber una readaptación, ¿verdad? A la nueva vida, a la nueva realidad, a la nueva situación que en su momento vamos a estar enfrentando. Entonces también no podemos decir, ¿verdad?, que una pérdida nos ha marcado, puesto que desde que nacemos hasta que morimos vamos experimentando diferentes pérdidas, ¿no? También en las etapas de nuestra vida, ¿verdad?, cuando vemos que a lo mejor ya no tenemos las mismas fuerzas, que ya no tenemos la misma memoria, las mismas habilidades, entonces todo esto vamos experimentando, pero hay pérdidas que pueden llegar a trabarnos, ¿verdad?, a obstaculizar cierto crecimiento a nuestras vidas. La siguiente, hermana. Por lo tanto, hermanos, todos como seres humanos experimentamos dolor, experimentamos sufrimiento en la familia, en el trabajo, en lo económico, en la salud. Si a esto aunamos la pandemia, ¿verdad?, no solamente a algunos les tocó en la salud, les tocó a veces no solamente perder a un ser querido, sino perder el empleo, perder a lo mejor el lugar donde ellos vivían, ¿no?, perder el trabajo. Entonces, pues qué complicado ha sido hoy, pues regresar, ¿verdad?, y otra vez enfrentar la realidad, y muchos dicen, y otra vez volver a comenzar, pero sin duda, bueno, la palabra del Señor es la que nos da el aliento, el ánimo, ¿verdad?, para salir adelante. No estamos solos. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, a pesar de que en este mundo vamos a experimentar dolor, vamos a experimentar sufrimiento, y hermanos, nadie está exento, ¿verdad? Si oramos, si venimos a la Biblia, si leemos la Biblia, si creemos en el Señor, pues no estamos exentos, ¿verdad? Como humanos, ¿verdad?, porque vivimos en este mundo, en ese panorama que ya vimos un poco, vamos a experimentar dolor, vamos a experimentar sufrimiento. Pero bueno, ¿cómo es que lo vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a crecer en esto que nos tenemos que de alguna forma, a veces decimos, reajustar a la realidad, ¿verdad?, la situación nueva que hoy nos toca vivir? Para esto, pues hay 3 tipos de cambios que llegamos a experimentar. El siguiente, hermana. El primero es un cambio posicional. ¿Qué quiere decir esto? Cuando como creyentes pasamos de la oscuridad del pecado a la vida, ¿verdad? El Señor ha cambiado nuestra condición, ¿verdad?, de ser pecadores, y hoy nos ha cambiado de lugar. Hoy nos ha puesto delante de él, de esa oscuridad, nos ha llamado a su luz admirable. De ser simple creación de Dios, hoy somos llamados hijos de Dios. Hoy nos ha adoptado y nos ha hecho parte de su pueblo. Entonces, ese es el cambio posicional que todo creyente, que todo cristiano experimenta. También experimentamos un cambio progresivo. Este tiene que ver a través de llegar a Cristo, pues somos bebés en lo espiritual, ¿verdad? Somos pequeñitos. Pero en la medida que vamos conociendo de la palabra, vamos creciendo, vamos siendo adultos maduros, vamos de alguna forma trabajando en asimilarnos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ser semejantes a Él en cuanto a carácter, en cuanto a obediencia. Entonces, también es un cambio progresivo que nosotros vamos experimentando. Y también experimentamos un cambio permanente. ¿Qué quiere decir esto? Este cambio permanente se va a ver cuando estemos delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Cuando estemos delante de Él, voy a invitarles que vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15, versículo del 50 al 52. A ver, ¿quién lo tiene, hermanos? Apóyeme a alguien rápidamente. Primera de Corintios 15, del 50 al 52. ¿Qué dice?
Gracias, ¿verdad? Cuando estemos en la glorificación, este cuerpo se va a acabar, ¿verdad? Pero vamos a tener un cambio permanente en lo espiritual, ¿verdad? El Señor nos va a dar otro cuerpo, dice en su palabra, donde ya no va a haber dolor, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber esta muerte que nos toca experimentar aquí en la vida, ¿verdad? Entonces, nos vamos dando cuenta que en esa medida que vamos creciendo, ¿verdad?, que el Señor nos ha llamado a un propósito, que el Señor nos ha llamado a vida eterna, Él va haciendo un trabajo en cada uno de nosotros, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida, aun cuando nosotros muramos en la eternidad, ¿verdad?, va a continuar este cambio permanente, y sin duda, pues esto lleva a procesos, lleva a cambios, lleva a decisiones, a veces complicadas, a veces difíciles, pero cuando vemos el resultado, cuando vemos, ¿verdad? Y a lo mejor ahorita aquí en la tierra sería imposible explicarlo, pero cuando estemos en la eternidad vamos a ver todo ese panorama, ese plan perfecto que el Señor pues ha preparado para cada uno de nosotros. Pero mientras estemos en este mundo, pues a veces vienen los porqués, a veces vienen las luchas, a veces vienen las confrontaciones, el que no entendemos, ¿verdad? El que a veces nos quedamos atorados en ciertas etapas, en ciertos procesos. Muchas personas se niegan a continuar viviendo, a salir adelante. Entonces, qué importante es también el poder entender todo a raíz, ¿verdad?, de lo que nuestro Creador hoy nos da para poder entender ese propósito eterno. Entonces, podemos ver, hermanos, que al entrar en este proceso, si me ayuda, hermana, con la siguiente, dice, para ello el duelo es un tiempo muy importante y preciso para recuperarnos de las pérdidas, ¿verdad? En ese proceso, en estos cambios que tenemos que experimentar, pues se viven diferentes duelos. Y los duelos, hermanos, lleva tiempos que en su momento debemos de respetar, debemos de entender, ¿verdad?, porque es un proceso para reajustarnos a lo que viene, ¿verdad?, a lo que viene más adelante. Entonces, ante los cambios, ante los procesos, ante aquellas situaciones que en su momento, por muy complicadas que estemos atravesando, es necesario pasar por determinados duelos. ¿Y qué es un duelo? La siguiente, hermana. Es la forma de reajustar nuestra vida a la nueva situación, ¿verdad? A veces traemos un estilo de vida y cuando nos los cambian, ¿verdad?, a veces nuestra mente no lo identifica y dice, a ver, ¿qué es esto? ¿Verdad? Yo no estaba experimentando, mi vida a lo mejor no estaba siendo de esta manera. ¿Qué pasó? Nos cambiaron un poco ahí el panorama. En el duelo, cuando entramos en el proceso de duelo, se atraviesan zonas de nuestro territorio interior poco transitadas, ¿no? Cuando hemos experimentado pérdidas, ¿verdad?, pérdidas propiamente humanas, a veces hay sentimientos, hay emociones que decimos, yo no sabía, ¿no?, que esto había en mi corazón. Yo no sé por qué estoy sintiendo, por qué estoy pensando ahora de esta manera. Se experimentan sentimientos difíciles de identificar, ¿sí? Otra vez porque pues, nos cambiaron el panorama, la situación y decimos, ¿qué está pasando? No, a lo mejor yo pensé que esto me iba a doler, pero que no me iba a pegar a lo mejor tanto, ¿no? Y cuando vemos que ya el tiempo se prolongó de ese duelo, se desarrollan emociones que llegan a producir dolor, ¿verdad? Y es normal. Como humanos, el Señor ha puesto en nosotros emociones, sentimientos que nos permiten expresar, ¿verdad?, que nos permiten interpretar pues la forma en su momento de enfrentarnos. Entonces, es necesario hacer frente a la pérdida, ¿verdad?, a esos cambios que propiamente la vida pues muchas veces nos da. Experimentamos a veces miedo, ansiedad, tristeza, ¿no? Hoy día, bueno, hay muchas personas que no solamente están tristes, están profundamente tristes, ¿no? Caen en depresión. ¿Cuántas personas tristemente, cuántos jóvenes hoy se están quitando la vida? Vemos en muchas personas soledad, enojo, en muchos padres culpa, en muchos hijos, ¿verdad?, rechazo, ira, sentimientos de venganza. Y esto pues propiamente a veces por no entender estos procesos, por no saber enfrentar, ¿verdad?, a veces este tipo de duelos que todos, hermanos, tarde o temprano, pues nos tocan vivir, nos toca atravesar. La siguiente, hermana.
El duelo, por lo tanto, es el proceso que sigue a la pérdida y se extiende más allá de las primeras reacciones a un periodo de reorganización, de búsqueda de una nueva identidad para vincularse a nuevos intereses y personas. También la pena es un sufrimiento emocional intenso motivado por una pérdida, desastre o desgracia. Entonces, ¿quién no ha tenido una pérdida, hermanos? Pues todos, ¿verdad? En diferentes áreas. ¿Quién no ha pasado por un duelo? Pues todos, ¿verdad? Hasta los pequeños, los jóvenes, los adultos, los mayores, ¿sí? Cuando nuestra vida cambia. Y entonces, a partir de una pérdida, a partir de un duelo, ¿verdad? La vida completamente nos llega a cambiar. Por lo tanto, llega a cambiar también la dinámica familiar. Pensemos cuando falta el padre, cuando falta la madre, cuando falta uno de los hijos, la vida familiar pues no se vuelve a tornar nada igual. Cambian los hábitos, ¿verdad? Hablando a veces de enfermedad, ¿verdad? Cuando la persona muere propiamente por complicaciones, ¿qué nos lleva a la mejor a nosotros? Pues ahora cuidarnos, ¿no? Ahora estar más alertas, más atentos de ciertas, ¿verdad?, cosas que puedan estar pasando, a cambiar nuestra mentalidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántos han tenido la oportunidad a veces de asistir a un funeral de un joven que estaba sano, ¿no? Decimos, tenía toda la vida por delante, y desde ahí cuántas veces llega a cambiar también nuestra perspectiva que tenemos de la vida, ¿no? Lo que estamos haciendo del tiempo, ¿no? De las decisiones que estamos tomando, a muchas personas incluso sus convicciones llegan también a cambiar, ¿no? Muchos vienen a la palabra del Señor, muchos vienen y se aferran a Dios, pero tristemente también muchos experimentan un enojo y se apartan de Dios, ¿no? A veces culpándolo, a veces rechazando, ya no queriendo saber nada. Entonces, otra vez, hermanos, la vida a través de un duelo, de una pérdida, ¿no? Y hablando aquí propiamente pérdidas humanas, pues ya no se torna igual. La siguiente, hermana. Hay 4 tareas para completar el duelo. La primera es aceptar la realidad. ¿Cuesta? Pues claro que cuesta, ¿verdad? ¿Duele? Pues también duele, pero debemos de aceptar, ¿verdad?, que esa persona, que ese ser amado, que ese ser querido, pues ya no está entre nosotros, ¿no? Pensando en un trabajo, pues que a lo mejor se tenía una posibilidad, una posición, pero también hoy se tiene que aceptar la realidad. Se experimenta la realidad de la pérdida. Conforme pasa el tiempo, pues nos damos cuenta de esa ausencia, ¿verdad?, que ha dejado esa persona, pues a lo mejor de esa dinámica que nos hacía mover, levantarnos temprano, asistir a un trabajo, abrir un negocio, atender, relacionarnos a lo mejor con personas. El tercero, sentir dolor y todas sus emociones. ¿Cuántos realmente han experimentado, verdad? Han explorado esas emociones, esos sentimientos? A veces en esa dinámica pues tan apresurada que llevamos, ¿verdad?, no nos damos tiempo de llorar, no nos damos tiempo a veces de tener un tiempo a solas con el Señor, ¿verdad? A veces creemos que es levantarnos y continuar y hacer frente. No, es un proceso. Y el último dice adaptarse a un ambiente en el cual falta lo que se perdió, ¿verdad? Es un proceso y se tiene que completar por lo menos estas 4 etapas de aceptar, de experimentar, de sentir, de adaptarnos, ¿verdad?, a la nueva realidad, reconociendo pues que ahora nuestra vida va a ser diferente, que la dinámica, que nuestros hábitos van a ser totalmente diferentes. Y esto, hermanos, nos hace pensar en que Dios no es ajeno a nuestro dolor. Dios no es ajeno a la realidad que muchas veces pues nos toca enfrentar. Dios está ahí con nosotros, ¿verdad? Yo siempre he dicho, la distancia entre nosotros y Dios no la pone Dios, la ponemos nosotros. Nosotros decidimos qué tan cerca queremos estar de Dios, qué tan lejos queremos estar de Dios, ¿verdad? Qué tan cerca queremos estar de Él para pasar estos procesos, para enfrentar esta realidad, este nuevo estilo de vida, o qué tan lejos queremos de Dios. Entonces vamos a ver ahorita un poquito más adelante qué herramientas el Señor nos ha proporcionado hoy para poder superar, para poder enfrentar esta realidad. La siguiente, hermana.
¿Cuándo se considera superado un duelo, hermanos? Cuando se habla de la pérdida sin desbordarse, cuando supone un crecimiento personal y se establecen nuevas relaciones, actividades y proyectos. ¿Alguien sabe cuánto es el tiempo que se da para un duelo, hermanos? Aproximadamente 6 meses. 6 meses. Un buen duelo se puede vivir en 6 meses y se da hasta 2 años para que se tenga un duelo superado, ¿sí? Entonces pensemos, a veces al año queremos que la persona ya salga, que se olvide, que no, hermanos, ¿verdad? Considerando que cada uno de nosotros somos totalmente diferentes, ¿verdad? No podemos forzar, no podemos decir, mira, ya le lloraste mucho, mira, lo recuerdas muy seguido. No, de 6 meses a 2 años, ¿verdad? Es algo sano que la persona llore, que la persona lo recuerde, o que a lo mejor también la persona en su momento no esté expresando muchas emociones, todavía está dentro de lo sano. Pasando los 2 años, hay personas que les ha costado 5 años, llevan 8 años, y incluso les molesta que uno mencione el nombre, que uno le recuerde, ¿verdad? Personas que a partir de ahí, pues más que integrarse nuevamente a sus actividades, podemos ver, ¿verdad?, que se ha alejado, que se ha guardado, que se ha abstenido. Entonces ahí es cuando se habla de un duelo patológico. Entonces, qué importante es tener ese interés de poder dentro del duelo desarrollar una misión, una actividad, un proyecto, ¿verdad? Yo digo un propósito. Porque si el Señor a veces nos permite pasar por este tipo de pruebas tremendamente fuertes, es porque hay un propósito, es porque hay una enseñanza. Fue difícil atravesar la pandemia, ¿verdad? A pesar a lo mejor, si nos dio COVID y no nos hospitalizaron, pues también yo creo la vimos difícil ahí en nuestros hogares, porque había mucha información, incluso información errónea, y venía el miedo, y escuchábamos si no había medicamentos, si no había hospitales, y decían ingresan a los hospitales y ya no salen, ¿verdad? Y fue muy complicado a nivel mundial, pero trajo enseñanzas la pandemia, grandes lecciones, ¿verdad? El valorar la vida, la salud, a los seres que tenemos, el agradecer por el trabajo, el agradecer la vida que Dios nos da día a día, la economía, la provisión. ¿Cuántas experiencias, cuántas reflexiones, hermanos? Hoy no pudiéramos, ¿verdad? Yo creo escribiríamos libros y libros a partir de todas las experiencias que hemos tenido a raíz de esta pandemia, ¿no? Entonces, no podemos decir, hermanos, que todo lo que vivimos aquí se torna doloroso y difícil, ¿verdad? A pesar de las pruebas, a pesar del dolor, del sufrimiento, hay un propósito, ¿verdad? Y esa es la finalidad, que una vez que un duelo es superado, ¿verdad?, las personas pues puedan tener nuevas relaciones, actividades, proyectos, puedan ayudar a otros, ¿verdad?, puedan ser el apoyo a lo mejor de otros que están pasando por esos procesos, puedan sobre todo compartir del evangelio, de esa esperanza que solamente el Señor nos da. Y acabamos de leer ahorita en el segundo libro de Samuel, esta historia, ¿verdad?, de David, el hijo que tuvo con Betsabé, una mujer, ¿verdad?, que concibió a un hijo en pecado, porque esta mujer era casada y David, como rey, mandó matar a su esposo. Y pues, hermanos, el pecado trae grandes consecuencias. Dios perdona, ¿verdad?, pero las consecuencias ahí están. Y hoy el mundo que vivimos, pues es consecuencia del pecado, de la desobediencia, de la falta de fe, de la falta de las personas que no quieren buscar de Dios, ¿verdad? Y eso pues ya se vivía desde aquellos tiempos, ¿verdad? Tenemos este ejemplo de David. Cuando nace este hijo, ¿cuántos días duró este hijo? 7 días. ¿Y qué pasó? Murió, ¿verdad? David como padre, ¿qué es lo que pudo hacer por este hijo, hermanos? Dice el versículo 20, segundo de Samuel 12:20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su… Ay, perdón, no es cierto, me perdí. Versículo 18. Y el 7º día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía,
le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más le afligirá si le decimos que el niño ha muerto. La siguiente, hermana. Podemos ver, ¿verdad?, que David está experimentando soledad, dolor, tristeza, desesperación. David como padre se siente impotente, pese a que es el rey, no puede hacer nada por la vida de su hijo, ¿verdad? Y entonces no quiere ni comer. Y él, ¿a qué se mete, hermanos? A ayunar, a estar orando por la vida de su hijo. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios, hermanos? No. Dios siempre responde nuestras oraciones. Y hay 3 formas en las que responde. ¿Cómo? ¿Sí? ¿No? Y espera, ¿verdad? La sabemos. Y esta vez Dios le dijo, no, David, ¿verdad? El Señor recogió la vida de este hijo. Y David oró y David se aferró, y yo no dudo que él haya hecho votos delante del Señor por la vida de este pequeño, pero el Señor le respondió. Y una vez que el Señor le responde, dice el 20, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Fíjense la actitud de David. ¿Cómo sería el semblante de David cuando su hijo estaba vivo, cuando su hijo estaba muerto, enfermo? Pues decaído, ¿no? Y triste. ¿Cómo es una persona que está en depresión? ¿Verdad? Pero una vez que él entiende que Dios responde a su clamor, su actitud es completamente diferente. Y hermanos, no porque él ya se había olvidado de su hijo, no porque ya no había dolor, no había tristeza, pero ¿qué era lo único que le quedaba? Dice, y entró a la casa de Jehová y adoró. Lo único que le quedaba a David era aferrarse a Dios. Porque humanamente, ¿verdad?, se dice que uno de los dolores más grandes que uno puede experimentar es la pérdida de un hijo. Porque uno hace ilusiones, hace planes, ¿verdad? Desde que se da la noticia, desde que se prepara para recibirle. En ese tiempo, si era un hijo varón, pues ni se diga, ¿verdad?, la doble porción de bendición que venía a los varones. Pero cuando él entiende que Dios le había dicho no, y atrás de esto pues había pecado, había ya un pecado confesado, Dios ya lo había perdonado, pero aún así Dios permite que David pasara por esta prueba tan tremenda. David, ¿verdad?, viene, se presenta delante del Señor y adora. ¡Qué actitud! Y otra vez, no porque se había olvidado y había dicho, bueno, borrón y cuenta nueva, y ¿verdad?, posteriormente viene otro hijo de Betsabé, ¿verdad?, que también el Señor y también sus padres amaron mucho. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia, acompáñenme al libro de Job, capítulo número 1, del versículo 18 al 21. A ver, una hermana que lea bien fuerte. Job 1, del 18 al 21. A ver, hermana. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Gracias, hermana. Tremenda historia de Job, ¿verdad? Dice que vino un mensajero y le estaba dando una mala noticia y todavía no acababa y ya venía el otro y ya venía el otro, y la última noticia, ¿verdad?, como si no fuera suficiente para Job, es la muerte de sus hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 10, 7 hijos y 3 hijas. Imagínense el dolor de David por un hijo. Imagínense el dolor de Job
¿Por cuántos, hermanos? Por 10. Tremendo. Y David también no fue la única vez que experimentó el dolor de un hijo, ¿no? La palabra del Señor nos habla también de Absalón, ¿no? Cuando David dice, pues mejor me hubiera muerto yo y no mi hijo Absalón. Entonces, ¿quién está exento, hermanos? Cuando dice la palabra del Señor en el versículo 1 de Job 1, dice que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre que estaba aferrado a Dios con todo, ¿verdad? Y que viene Satanás y toca sus posesiones y sus bienes y sus siervos, incluso la vida de sus hijos. ¿Y qué dijo Job? No, ya hasta aquí. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, ¿no? Hay una ley, ¿verdad?, de la naturaleza donde se cree que los hijos vamos a enterrar a nuestros padres, ¿cierto? Que es lo más normal. ¿Según quién, hermanos? Según el hombre, porque eso solamente Dios lo sabe. Qué dolor, ¿no? Tan difícil un padre enterrar a un hijo. Un padre enterrar a 2, un padre enterrar a 10 hijos. Podemos imaginarnos la pena, el dolor de Job, ¿no? Y aún todavía, ¿verdad?, más adelante, siguiendo la lectura del capítulo 2, viene enfermedad sobre él, ¿no? De tal manera que cuando vienen sus amigos a animarle, bueno, ni siquiera pudieron pronunciar palabra porque era tanto el dolor de Job que en su momento mejor se sentaron y estuvieron ahí unos días porque no le podían decir nada. ¿Cómo estaba la vida, el corazón de Job, ¿verdad?, destrozado. El pecado, hermanos, trae muerte. Y esto no quiere decir, ¿verdad?, que forzosamente todos los que han muerto es porque han pecado. Pero es parte de experimentar el vivir en esta tierra. Esta muerte, esta pérdida física y pérdidas en lo económico, en la salud, en los bienes, en las amistades, en nuestras relaciones, ¿verdad? Job, pues a raíz de la maldad del enemigo, ¿cuántas vidas hoy son arrebatadas por la inseguridad, por la violencia, con crueldad? Es parte de esta vida y duele y marca, claro, ¿verdad? Pero hay un propósito: el crecimiento, la dependencia en Dios, el compromiso, el continuar perseverando a veces aunque las fuerzas no nos den, el seguir creyendo. Y ante toda esta experiencia que en su momento vivió David, que vivió Job, y hay más historias en la palabra del Señor de pérdidas, de duelos, pero tomando estos ejemplos, principalmente el de Job, ¿por qué Job se pudo mantener en su fe, en su convicción, hermanos? Porque quien sostenía la vida de Job, su fuente de vida, era Dios, y eso no le fue tocado. Pero cuando la fuente de vida es un hijo, un cónyuge, un negocio, un trabajo, y esto es quitado y esto es tocado, qué difícil es permanecer. Es imposible continuar creciendo, dependiendo, ser perseverante, ¿verdad? La palabra del Señor nos declara que Él es nuestra roca, nuestro amparo y fortaleza, nuestra torre fuerte, nuestro castillo, nuestra esperanza. Y esto lo conocía Job. Y por eso es que se pudo mantener íntegro. Porque qué prueba tan difícil. Ahí mismo en Job, sigamos hasta el capítulo 42, versículo del 2 al 5, dice la palabra: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que obscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía.
Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Preciosas palabras de Job, ¿verdad? En su dolor, cuántas dudas, cuántas preguntas, cuántos pensamientos habrán pasado por la mente, por las emociones, por el corazón de Job. Pero ¿quién le pudo sostener, hermanos? Dios. Si tuviéramos que hacer una evaluación, ¿verdad?, a través de esas pérdidas, del sufrimiento, de las cuestiones dolorosas que hemos pasado, hermanos, ¿cómo estaríamos, verdad, hoy evaluando esas áreas? ¿Cómo estamos físicamente? ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Cómo estamos emocionalmente? Mentalmente, socialmente. ¿Cuántos de esos duelos, de esas pérdidas, hoy han marcado no solamente nuestra vida, nuestro carácter, ¿verdad? ¿Cuántas personas hoy han cortado toda relación, toda amistad? ¿Cuántas personas a raíz de una pérdida, de un duelo mal vivido, se han hecho enojones? Se culpan hoy día a día por la tragedia, por el acontecimiento que en su momento han vivido. ¿Y cómo poderlos ayudar? ¿Verdad? Yo creo, conocemos siempre a alguien, el Señor trae siempre a nuestras vidas a alguien que está pasando por momentos complicados, momentos difíciles, algunos más, algunos menos, pero ¿qué herramientas tenemos hoy, hermanos, para enfrentar esos duelos, esas pérdidas? No solamente en lo familiar, en lo personal, como hijos, como hijas del Señor. La siguiente, hermana. Vamos a ver herramientas. La siguiente. Herramientas para enfrentar la muerte y el dolor. Y estas herramientas son provistas por nuestro Dios, ¿verdad? Porque dice su palabra, el apóstol Pablo lo dice, que juntamente con la prueba nos va a dar, ¿qué, hermanos? La salida, ¿verdad? Nadie estamos exentos, pero el Señor nos va a proveer de herramientas, ¿verdad?, para superar, para luchar, para entender el propósito, para que en nuestras vidas, hermanos, haya crecimiento, porque ese es el propósito muchas veces del dolor de la prueba. La siguiente, la primera herramienta, ¿qué es? La oración, ¿verdad? Es una interrelación en amor entre Dios y el creyente. La oración auténtica es producto de la convicción del creyente que Dios existe y que le ama. Dios no es ajeno a nuestro dolor. Es la expresión de que reconocemos nuestra condición de criaturas buscando comunión con el Creador. Propicia el encuentro con el poder de Dios y del creyente con su prójimo, ¿verdad? La oración, hermanos, llega a cicatrizar cualquier herida. Cuando nosotros nos aferramos a la oración, es una de las mejores herramientas que el Señor nos proporciona para hoy adquirir fortaleza, consuelo, ánimo, porque si alguien conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos, ¿quién es? Dios. Y a través de la oración, ¿verdad?, es abrir nuestro corazón, es abrir nuestra mente, ¿verdad? Como dice Job, aún en esas dudas, el Señor nos escucha, el Señor nos responde, el Señor nos atiende. Y va a atender aquello que nos aflige, que nos duele, que nos preocupa, aquello por lo cual estamos pasando. Entonces, es una herramienta, ¿verdad?, que el Señor nos da, una herramienta que usó Job, una herramienta que usó David, que usaron los profetas, que usaron muchos siervos, que usó incluso nuestro Señor Jesús para prepararse, ¿no? Tenemos esa oración en el huerto del Getsemaní, ¿no? Para prepararse porque iban a venir momentos realmente difíciles, complicados, momentos en el que se acercaba la muerte y él, ¿verdad?, estaba aferrado a la voluntad
del Padre. La siguiente, otra herramienta que rescatamos ahí en 2 de Samuel, que hizo uso David, ¿qué? El ayuno. El ayuno nos permite purificar nuestro espíritu delante de Dios. Nos permite humillar nuestro corazón y conocer nuestra condición delante de Dios. Nos conduce al arrepentimiento, alimenta nuestra alma y nuestro espíritu, ¿verdad? El practicar el ayuno, hermanos, va a sanar nuestro espíritu, nuestra alma. Va a establecer una relación tan cercana, siendo Dios esa prioridad en lo espiritual, en lo carnal, siendo solamente Dios, ¿verdad? Nos va a conectar directamente con el Señor, porque Él va a ser nuestra prioridad. Ya no el satisfacer nuestra carne, nuestros deseos, sino tener esa comunión íntima con el Señor. Y sabiamente por eso es que David oró, ayunó. ¿Qué otra cualidad también tenía David, hermanos? La alabanza, ¿verdad? Cómo él daba gracias a Dios por las victorias, aún por el perdón de los pecados. Él escribía y cantaba, y esto alegraba su alma, su corazón, su espíritu, ¿verdad? El Señor venía sobre él. Otra herramienta más, la que sigue, es la lectura de la Biblia. Nos da sabiduría, nos infunde paz, consuelo, esperanza, fortaleza y dirección. Nos mantiene en el camino y en el propósito correcto, alimenta nuestras almas, nos mantiene firmes. Qué hermoso es leer la palabra, ¿verdad? Y a veces decimos, ya nada más falta que diga ahí nuestro nombre, porque a través de la lectura el Señor nos habla, el Señor nos responde, el Señor nos da esas palabras de ánimo, de aliento. A veces decimos, ¿y entonces para dónde debo de caminar? Y abrimos la palabra y el Señor nos da dirección, ¿verdad? El Señor habla a través de su palabra. Y es aquí a través de su palabra donde vamos a conocer ese propósito en nuestras vidas, ese ministerio que el Señor nos está entregando, a lo mejor a partir del dolor, de la tristeza que estamos viviendo. Otra herramienta que tenemos como creyentes, la que sigue, hermana, es la iglesia, ¿verdad? No solo se debe procurar el nuevo nacimiento a la vida de la fe, sino que debe tener presente que nuestro Señor Jesucristo nos muestra la necesidad de acoger, de cubrir y proteger a los polluelos espirituales, los recién convertidos, hasta que lleguen a ser adultos en la madurez cristiana, ¿verdad? Cuando las personas encontramos en la iglesia el consejo, encontramos un grupo de apoyo, ¿verdad? Podemos ver que como iglesia estamos cumpliendo nuestro propósito. Hoy yo lo he dicho, hermanos, y no solamente hablando ahorita de este tema, ¿verdad? Propiamente del duelo, de la pérdida. Hermanos, el asistir a la iglesia, no hay mejor terapia, ¿verdad?, que estar ocupados, y qué mejor que en las cosas del Señor, ¿verdad? Cuando no estamos en las cosas del Señor, hermanos, nos hacemos ociosos, y la ociosidad es mortal, ¿verdad? Cuando estamos en la iglesia, servimos, desarrollamos nuestros dones, ayudamos, apoyamos, compartimos, nos capacitamos, crecemos, ¿verdad? Podemos desarrollar aún más dones que el Señor nos va a dar, cumplimos nuestro propósito y entonces estamos preparados para la práctica, dentro y fuera de la iglesia. Entonces, estas son algunas herramientas, ¿verdad?, que el Señor nos da, herramientas que podemos rescatarlas a través de la palabra del Señor, ¿verdad?, y que nos ayudan precisamente para estos tiempos. A veces, a lo mejor como psicólogos, hay otra herramienta que hoy es muy útil, las caminatas, ¿verdad? Cuando caminamos, pues en lo científico, fíjense las ventajas de caminar: libera endorfinas que afectan el propio humor del cuerpo, aliviando el dolor, reduce el nivel de estrés, de presión hormonal, esto es el cortisol en la sangre, que es lo que nos mantiene apagados, apachurrados y nos lleva a la depresión, ayuda a proporcionar una perspectiva de vida,
suministra el sentimiento de logros y aumenta la autoestima, aumentan los niveles de serotonina, ¿no? Esto es para regular las emociones. Entonces, si nosotros camináramos, ¿verdad? Hoy nos dicen por lo menos ¿cuánto? 30 minutos, 40, ¿verdad? En lo físico, pero en lo mental, en lo espiritual, en el autoestima, esto tiene muchas ventajas, ¿verdad? Despeja nuestra mente, ordena nuestros pensamientos, pero al caminar, hermanos, nos conecta también con Dios, nos hace ver todo lo que hay en nuestro alrededor y entonces nos ayuda a desarrollar gratitud, contentamiento delante del Señor. Si a esto le aunamos, ¿verdad?, el tomar sol, el estar bien hidratados, el alimentarnos bien, el dormir bien, ¿verdad?, podemos salir con mayor facilidad de esos procesos, de esos duelos, de esas pérdidas. La siguiente, hermanas, dice, no hay palabras, hay acciones, ¿verdad? A veces hay muchas palabras, hermanos, pero ¿en qué nos van a ayudar a veces las palabras? ¿Sí? Es la actitud, es la decisión que cada uno de nosotros estemos tomando, ¿verdad? David tuvo una actitud, tuvo una decisión de decir, pues me voy a lavar la cara, me voy a ir a presentar delante de Dios y lo voy a lavar y voy a continuar. Había dolor, claro, había tristeza, claro, ¿verdad? Pero su actitud era de dependencia a Dios, de no volverse a equivocar, de estar pendiente del pecado. En la vida de Job, ¿verdad?, siendo un hombre perfecto, justo, recto delante de Dios, hermanos, pues también no estuvo exento, pero su fuente de vida fue el Señor. Qué importante es buscar ayuda cuando lo necesitemos. Esto, hermanos, nos lleva a ser intencionales. Nadie va a tomar la decisión por la persona o por nosotros mismos. Debemos tomar acción. Nadie, a lo mejor la iglesia va a estar orando por ti, pero tú tienes que abrir tu corazón, tú tienes que ayunar, tú tienes que abrir tu Biblia, tú tienes que platicarle a Dios lo que está pasando, lo que estás sintiendo, lo que estás experimentando, ¿verdad? Y a veces nosotros en las buenas intenciones que podemos tener para ayudar a las personas, ¿verdad?, en ese cuidado que a lo mejor quisiéramos a veces dar a las personas, debemos también, hermanos, evitar ciertos errores. La que sigue, hermana. No recurrir a expresiones o acciones como el tiempo, pues lo va a curar todo, ¿verdad? ¿Cuántas veces decimos, no te preocupes, va a pasar, mira, el tiempo se va a encargar? ¿Cuándo se va a olvidar, hermanos, a un hijo, a un esposo? ¿Verdad? Evitemos este tipo de cosas. Apresurar a la persona a resolver su dolor. Si estamos hablando que el duelo es un proceso y va a traer crecimiento y va a traer cambios, ¿verdad? A veces decimos, no, yo ya en determinado tiempo, cuando yo experimenté, yo ya estaba bien, yo ya me sentía. Cada quien es diferente. Y algunos, hermanos, requieran más tiempo, algunos a lo mejor menos tiempo, ¿verdad? El pretender que olvide todo lo que ha pasado. Un día lo vas a olvidar. ¿Cuándo lo va a olvidar, hermanos? Nunca, ¿verdad? Hay cicatrices que necesitan quedar marcadas de tal manera de cuando las vemos, nos recordamos de la misericordia y el gran amor de Dios a nuestras vidas, ¿verdad? Hay cicatrices que sí se borran con facilidad, pero hay cicatrices, hermanos, que ahí quedan. Pero es un recordatorio, ¿verdad?, para agradecer, para conocer y glorificar todos los días el nombre del Señor. Resolver la situación sustituyendo pues aquello que ha perdido. Pues tener cuidado, porque ¿qué puede sustituir la vida de una persona? ¿Qué puede sustituir a veces la pérdida de algún miembro, ¿verdad?, de alguna extremidad? No, también hay que ser sabios, ¿verdad? Y el hecho de vivir una pérdida, un duelo, hermanos,
pues el vínculo continúa a través de la memoria, a través de los recuerdos, a través de la fe, ¿no? De la convicción que nosotros podamos tener. Los tiempos son solamente de Dios, ¿verdad? Los procesos pues son solamente de Dios y Él va a saber. Dios trabaja con unos rapidísimo, con unos va más lento, ¿verdad? Y si Dios es paciente con nosotros, pues porque a veces nosotros queremos, no, y sabes qué, mira, yo ya te veo y necesitas y no, Dios es paciente. Dios conoce nuestra capacidad, ¿verdad? Y algunos requieren más tiempo. La que sigue, hermano. El intentar tapar la pérdida y distraer la atención de este proceso es negarse, ¿no? A una necesaria e importante oportunidad para el crecimiento. No, a veces decimos, ya no quiero sentir y hoy voy a determinar y no, hermanos, porque ahí está el sentimiento, ¿no? A veces dicen, somos como esa olla express, nos guardamos y nos guardamos todo y damos una apariencia, pero estamos evitando, ¿verdad?, crecer, porque realmente son cuestiones que nos afectan. No hemos hablado, afecta nuestra vida, afecta la dinámica, nuestros hábitos, ¿verdad? Entonces debemos de aprovechar esos tiempos aún de duelo, aún esos procesos, ¿verdad? Porque Dios está trabajando en nosotros para desarrollar nuestro carácter, nuestras actitudes. ¿Qué es una actitud? Se dice que una actitud es la respuesta mental y emocional ante las circunstancias que tenemos que enfrentar, ¿sí? A veces, ¿con qué actitud enfrentamos la muerte de un ser querido? ¿Con qué actitud enfrentamos el desempleo? ¿Con qué actitud enfrentamos a lo mejor la noticia de alguna enfermedad, de alguna pérdida? ¿Sí? ¿Qué actitud tenemos pues para enfrentar aquello que está delante de nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿De dependencia a Dios? ¿De orar? ¿De venir más a Él? No, yo les decía al principio, erróneamente muchos han tomado la actitud pues hasta de olvidarse de Dios, de enojarse, de culparse. ¿Cuántos de nosotros hemos visto una mariposa, ¿verdad?, arrastrarse entre las ramas, entre los troncos, comiendo hojas, como cuando era gusano? ¿Alguien ha visto esto? Cuando ha pasado por ese proceso, ¿dónde anda la mariposa? ¿No? Y hasta embellece, ¿cierto? A veces somos mariposas, hermanos, actuando todavía como esos gusanitos. Esto es algo imposible. Y ese proceso, ¿verdad?, desde que está la crisálida, es un proceso doloroso, pero necesario para cuando salga, ¿verdad?, tenga la fuerza suficiente y pueda volar. A veces así es. ¿Y todo esto quién lo hizo, hermanos? ¿No? Y dice la palabra de Dios allá en Mateo 6, y si Él tiene cuidado de las aves y de las bestias, pues no va a tener más cuidado de nosotros. Dice, hombres de poca fe. Tremendo, ¿no? Porque a veces nos aferramos al dolor, a la tristeza, a nuestro proceso, pero Dios tiene tiempos y en medio de ese tiempo te va a hacer crecer, te va a hacer madurar, vas a conocerle más, ¿verdad? Dios quiere desarrollar gratitud, dependencia en nuestras vidas, contentamiento. La que sigue, dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Qué hermosa palabra. Dice que a los que aman a Dios, a los que se aferran a Dios, a los que quieren conocer de Dios, aún las cosas malas van a ser para su bien. Aún el dolor, aún el sufrimiento, aún lo que estén pasando, va a ser usado para bien, para bendición, para crecimiento, para sanidad, para bendición de otros, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto no es para cualquiera, hermanos, pero para eso hay que esforzarnos y ser valientes
y buscar día a día del Señor. ¿Es fácil? Si fuera fácil dirían, muchos lo harían. Pero hoy es más fácil a veces querer ir a una terapia, ¿verdad? Que ir a un ritual que nos olviden, nos reseten, nos cambien el chip. Es imposible, hermanos. Dios nos ha dado emociones y sentimientos y pensamientos. Y aún el dolor delante de Dios es para un bien. ¿Qué actitud estamos tomando en lo personal, en lo familiar, ante la pérdida, ante los duelos, los procesos que estamos viviendo? Porque a veces nos cuesta tanto. Hay un autor que me encanta, dice en una de sus frases, tendemos a colgar cosas muy pesadas en hilos muy delgados. A veces nos aferramos tanto a esta vida, cuando la vida, hermanos, decíamos al principio en el Salmo 90, es como un pensamiento. ¿Por qué muchas personas no se quieren morir? Pues porque la vida es bonita. Pero si conocieran la vida que tenemos, hermanos, ¿cuántos no ya nos quisiéramos morir? Es mejor, dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No. ¿Qué es lo que viene? ¿No? ¿Cuántas promesas tenemos, hermanos, hoy de que el mundo va a mejorar, de que la situación se va a tornar diferente? Hermanos, esto es algo antibíblico. El mundo va peor, vienen cosas tremendas, las cosas ya no van a mejorar, porque el pecado se ha aumentado en una magnitud tremenda. Estas son enseñanzas de Satanás. Pero ¿qué es lo que nos queda? Pues el tiempo que tengamos que vivir, hermanos, vivámoslo para Cristo, conociéndolo, aferrándonos a Él. La que sigue, hermano. ¿Cómo podemos ministrar a una persona con duelo? Conocemos personas, a lo mejor somos nosotros. ¿Cómo podemos ministrar? Es bueno que a la persona más allegada se involucre en los preparativos del funeral, ¿no? A veces queremos evitarle una pena más, un dolor más. No, ¿verdad? Le va a ayudar a enfrentar más rápido la realidad, ¿sí? A veces queremos evitarles, pero es mejor, se aconseja. Es necesario el apoyo de una amplia red de amigos, de familiares, de vecinos, ¿no? Qué hermoso es sentirse acompañado en esos momentos tan difíciles. Y no porque a lo mejor pues le estemos dando palabras, pero el hecho de saber que ahí están con nosotros, ¿verdad? Pues es un confort para nosotros. En el caso de los niños, se puede dar la posibilidad de elegir asistir o no al funeral o dar a conocer la situación, ¿no? Eso a lo mejor como padres, cada uno de nosotros podremos decidir, pero a veces es importante, ¿no? A veces cuando los hijos son pequeños y los padres fallecen y decimos, no, mejor que no sepan y les vamos diciendo, al rato viene el reclamo. Y entonces, ¿por qué me evitaste? ¿Y por qué me dijiste de esta manera? Y creen que luego vuelven a creer. Pues ya no nos vuelven a creer, ¿no? A veces si son muy pequeñitos, pues a veces también no tendría caso que ellos estuvieran en el funeral porque no lo van a entender. Entonces, también pidamos a Dios sabiduría. La palabra, veíamos que una de las herramientas es la palabra y nos va a dar sabiduría para tomar decisiones en esos momentos. La que sigue, hermana. Es relevante tener la sensación de haberse despedido de la persona. Cuando esto no ocurre, el duelo cuesta más, ¿no? Pensemos en una tragedia, pensemos a veces, por ejemplo, en el COVID, que entraron los familiares y bueno, hasta la duda hubo de que si le entregaron o no le entregaron el cuerpo del familiar, ¿verdad? Entonces, pues imagínense ese sentimiento, esa incertidumbre que queda. Entonces debe buscar momento para hacerlo. ¿Cómo? A través de una carta, de visitas al cementerio, ¿verdad? Si algo queda a lo mejor por decir, pues hay que decirlo, hay que expresarlo, pero cuando no lo conocemos decimos, no, pues ya está loco, ya está loca, porque ya le está hablando, ya lo está viendo, es parte de, siempre y cuando esté dentro del tiempo de duelo. Si estamos hablando que ya pasaron 3 años y la persona hasta lo está viendo, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y hay que buscar ayuda para la persona. Rodearse de un entorno familiar sano
para su buena recuperación. Yo les decía, ¿cuál es la mejor terapia, hermanos? Pues estar en la iglesia, ¿no? Los himnos, las oraciones, la comunión entre hermanos es la mejor terapia que hoy podemos tener. Como creyentes somos luz, y cuando vamos y compartimos y llevamos el evangelio y llevamos alabanzas, ¿verdad? ¿Cómo consuela? ¿Cómo ayuda? Yo he tenido la experiencia de que a veces nos han invitado a funerales que no son cristianos, ¿verdad? Y cantamos y compartimos y nos vuelven a invitar posteriormente, porque dicen, es que nunca habíamos a lo mejor despedido a un ser querido de esta manera. Y qué diferente es, ¿verdad? Porque pese a que hay tristeza, hay gratitud, hay gozo, hay paz, hay consuelo. Y cuando la palabra de Dios es dada, hermanos, no hay mejor medicina, ¿no? Dice ahí el salmista, es ungüento para nuestro corazón, para nuestra alma. La que sigue, buscar terapia o consejería de apoyo, expresión de sentimientos, inquietudes, temores, acompañándolo con el propósito de fortalecer. Y fíjense qué importante, hermanos, que como iglesias, ¿verdad?, haya un grupo de apoyo para este tipo de personas, que haya personas preparadas que puedan ayudar. Esto, hermanos, implica tener nuevos ministerios que a veces no contemplamos, ¿verdad? Y qué mejor que alguien que ha pasado por eso para entender lo que está pasando el otro, ¿verdad? A veces cuando dicen, y tú ponte en mis zapatos, y cuando no hemos pasado, híjole, qué difícil, ¿verdad? Porque decimos, te entiendo, ¿será que realmente entendemos? Pero cuando realmente hemos vivido, hemos pasado, podemos dar el jarabe, la medicina que nos ha ayudado también a la otra persona. Y no dejar de ayudar, ¿verdad? Es algo que el Señor nos ha mandado, estar ahí, ¿verdad? Enseñar, es algo que debemos de saber, de conocer. La que sigue, hermana. Otra, bueno, está bien, es que no abrió el archivo original y está este archivo modificado, pero está bien. Por último, hermanos, debemos de entender cómo debemos de comprender la muerte y en una perspectiva bíblica, no como nos las han hecho ver, ¿verdad?, como nos las ha enseñado el mundo, sino como la palabra del Señor dice. Y si me apoyan rápidamente buscando el Salmo 23, pues lo conocemos, ¿verdad? Ese no lo vamos a leer, pero ayúdenme con 1 Corintios 15, vayan buscando estas citas. La muerte, hermanos, para Dios la muerte es un enemigo vencido por Cristo, ¿verdad? Entonces, es una etapa, es un proceso, pero no es el final para el creyente, ¿verdad? ¿Qué dice? 1 Corintios 15 del 55 al 57. A ver, así como esgrima bíblico, hermanos. Gracias, ¿verdad? Dice, más gracias sean dadas a Dios, dice, que nos da la victoria, ¿por medio de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Duele? Claro que duele, ¿verdad? Llega a marcar, pues sí, llega a cicatrizar muchas veces nuestra vida. Pero ¿quién nos da la victoria, hermanos? Jesucristo, ¿verdad? Porque Él venció la muerte, dice, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Eso es la muerte para nosotros. Dios está presente en la muerte de sus hijos. Salmo 116, 15, ¿qué dice? ¿Verdad? Ahí está con nosotros el Señor. Y el Señor viene por esas vidas. Y el Señor no se aleja, ¿verdad? Y nos deja. Ahí está con nosotros, entendiendo nuestro dolor, consolándonos, abrazándonos a través de los hermanos, de la fe, de su palabra. El Salmo 23, ¿no? Cuando dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Quién está ahí en medio del valle de la sombra y de la muerte? El Señor. ¿Y no da esto esperanza, hermanos? ¿Verdad? Eclesiastés 3:2.
¿Qué dice? Cuando nos habla de que hay tiempos para todo. Y tiempo de vivir y tiempo de morir, ¿verdad? La muerte es una transición. Así como llegamos, como crecimos, como nos desarrollamos, como envejecemos, también morimos, hermanos, ¿verdad? Nadie va a ser eterno en esta tierra, ¿verdad? Vamos a morir. Pero el Señor nos ha prometido una vida y una vida en abundancia. Y esa vida se va a vivir cuando estemos con Él. ¿Da miedo la muerte, hermanos? Pues no, es un regalo, ¿verdad? Es una recompensa para aquel que se mantiene firme, fiel, constante, perseverante, ¿verdad? Es una recompensa para el creyente. Pero ¿por qué la gente hoy llora, se entristece? Porque no hay esperanza, porque no hay salvación. ¿Y quién la va a dar? Pues nosotros, ¿verdad? Nosotros nos toca llevarla, nosotros nos toca compartir. Nosotros, hermanos, tenemos mucha tarea que hacer. Como creyentes no podemos quedarnos encerrados llorando, ¿verdad? Lamentando nuestro dolor, nuestro sufrimiento, cuando tenemos tantas promesas por parte del Señor, hermanos, para seguir adelante, para luchar día a día. El que sigue. Nunca olvides las promesas de Dios a tu vida. Y vamos a ir repasando algunos versículos. Yo sé que algunos se lo saben de memoria. La que sigue, hermana. Dice Mateo 28, del 18 al 20, es la gran comisión. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermosa promesa. ¿Cuándo vamos a estar solos? ¿Qué dice? Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días. No dice en los momentos buenos, en los momentos de alegría, todos los días, hermanos. En los de pérdida, en los de sufrimiento, en los de dolor, en los que estamos dudosos, en los que estamos contentos, dice todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. La siguiente, hermano. Dice Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? ¿Qué nos hace ver esto, hermanos? Vale la pena, ¿verdad? Si Cristo se esforzó, pues vale la pena. La que sigue. Sí están ahí. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El dolor, el sufrimiento es eterno, hermanos. Pues gloria a Dios que no es así, ¿verdad? Es mientras estemos en este mundo caído. Pero cuando estemos con Él, ¿verdad? Toda enfermedad, toda lágrima, toda muerte, todo sufrimiento, ¿verdad? El Señor nos dará la victoria. La que sigue, dice Jeremías 31:13, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor, ¿verdad? Cuando estemos delante de la presencia va a haber gozo, va a haber alegría, ya no va a haber llanto, ya no va a haber tristeza. Isaías 42, la que sigue, 2 al 3, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, ¿no? Hermosa promesa. La que sigue, hermana. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántas veces aparece, y por eso hago más grande ahí, no temas? ¿Cuántas veces aparece esta palabra en la Biblia, hermanas? 365 veces. ¿Creen que es casualidad? Diariamente el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo, yo aquí estoy, ¿verdad? No soy ajeno a lo que estás pasando. Es un recordatorio
no cada 8 días, no cada mes, es un recordatorio diario, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, nada escapa de las manos del Señor. Y si Él ha vencido la muerte, ¿verdad?, nosotros somos victoriosos juntamente con Él. Quiero terminar con una última frase de un autor, William James. Dice: tal vez no podamos cambiar la mayoría de nuestras circunstancias, pero sí podemos cambiar la actitud para enfrentarlas y por lo tanto cambiar nuestra vida y destino eterno. Debemos de tomar acción, debemos de buscarle diariamente, ser sensibles a su palabra, tener disposición para que Dios trabaje aún en el sufrimiento, aún en el dolor. Dios trabaja en nuestras vidas, hermanos. Y si estamos atravesando por un valle de sombra, de muerte, de tristeza, de dolor, de enojo, de culpa, tengamos la confianza que en Él todas las cosas son nuevas. Hay un propósito, hermanos, en el dolor, en el sufrimiento, en la pérdida. Y el propósito principal es que su nombre sea glorificado, pero que también muchos vengan al conocimiento de Él. Tenemos mucho que hacer, mucho que actuar, mucho que decidir. Hermanos, probablemente no podamos cambiar las circunstancias, pero sí la actitud con la que hoy vamos a enfrentar la vida y los problemas y las complicaciones que con ella lleven. No estamos solos, dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por la exposición de este tema. Hermana Teresa, que el Señor la siga usando para gloria de su nombre.